hemos tenido una mini clasificación, pero realmente es como si hubiera pasado mucho, porque hemos tenido esa sesión de familiarización, por lo que os habíamos contado ya en el canal, de esa nueva medida en los cambios en las curvas 13 y 14, y además una sesión de clasificación que ha decidido el orden de salida de la sprint bastante interesante y con un nuevo poleman o como quieran llamarlo que sea esto. Así que vamos a dar comienzo con este resumen a la clasificación shootout del Gran Premio de Qatar, dando comienzo además recordándoos lo que os ha pasado con esta sesión de familiarización que han sido 10 minutos en la que los pilotos han estado probando exactamente esto. Ha dado muchísimos revuelo esas curvas 13 y 14 por los pianos asesinos que tienen y no son los únicos, pero sí donde más tiempo estaban en contacto con los neumáticos y han tenido 10 minutos para estar probando esos nuevos límites de pista. Literalmente se ha terminado la sesión y no ha ocurrido nada y hemos tenido 10 minutos de descanso para que diera comienzo ya la clasificación de verdad que decidía el orden de salida de la sprint. Ya habiendo probado eso, pero claro, por supuesto los límites de pista, si ya ayer fueron protagonistas, hoy lo han sido más porque han cambiado el trazado y esas curvas 13 y 14 han movido los límites de pista, por lo tanto han sido una zona de bastante conflicto. Dábamos comienzo con esta clasificación sprint rápidamente con un George Russell que era capaz de ponerse en esa primera posición, pero al igual que os comentábamos ayer, sobre todo en los libres 1, la pista iba mejorando muchísimo por el momento del día en el que estábamos en Qatar y a casi cada vuelta iban los pilotos mejorando, aunque llegaba un Verstappen que se ponía primero a 8 décimas de diferencia de George Russell. Por supuesto Max que seguía sin ningún rival y esos track limits empezaban a llegar con un Pierre Gasly que aquí vemos cómo se excede muchísimo hasta tal punto que os diría que incluso con la línea que había antes del cambio que se ha realizado hoy también los hubiera excedido, así que para que os fijéis. Y los eliminados en la Q1 fueron los siguientes, con un Logan Sargent en 20º lugar, 19º puesto para Kevin Magnussen, 18º para Yuki Tsunoda que le eliminaron un tiempo y por eso acabó quedándose fuera, Alexander Albon 17º y nuevamente Lance Stroll cae fuera de los 5 últimos pilotos. Así que la SQ2 daba comienzo ya nuevamente. Ya desde que daba comienzo con problemas con los límites de pista. Hamilton se puso primero, pero Hamilton le eliminaron la vuelta también por excederse en esa curva 13. Aunque esta curva no ha sido la única de conflicto, porque ya lo fue ayer y hoy lo ha vuelto a ser esa curva 5 que aquí estamos viendo a un Charles Leclerc que le llegaron a eliminar hasta en 2 ocasiones distintas en esta SQ2 vuelta en ese mismo momento. Y llegaba un Max Verstappen, al igual que lo hizo en la SQ1, para ponerse primero, pero no. ¿Por qué? Porque llegó un piloto británico por la parte de atrás, llegó un piloto británico que no esperábamos y se puso primero, que fue nada más ni nada menos que un Lando Norris, que además acabó con otro piloto británico la sesión, pero en esta ocasión siendo destacado por la parte de abajo, porque Lewis Hamilton fue la sorpresa de esta SQ2. En la Q2 de ayer vimos sorpresas con Checo y con Sainz, en esta SQ2 vimos la sorpresa con Lewis Hamilton que acabó quedándose fuera. Vemos que los eliminados fueron en el 15º lugar Guan Yuzu, 14º para Liam Lawson que también se disculpó con su equipo por los límites de pista que se excedió pero realmente no había conseguido pasar tampoco, Valtteri Bottas 13º, 12º para Lewis Hamilton y en un 10º lugar para Pierre Gasly. Sobre todo bastante destacable comentaros que Hülkenberg consigue pasar a esta Q3 y lo que os habíamos dicho de que Norris superó a Max Verstappen, incluso finalmente también lo hizo George Russell. Y ya la SQ3 daba el comienzo con únicamente estos 3 pilotos que estáis viendo ahora mismo en pantalla saliendo, porque eran de los pocos pilotos junto a también Checo Pérez que tenían neumáticos blandos nuevos. Hubo muchos pilotos que se esperaron hasta el último minuto de la sesión para salir y claro, los límites de pista volvieron, pero eso os lo contaremos más adelante porque llegaba Max Verstappen y se ponía primero, pero los límites de pista seguían siendo protagonistas, os lo estamos diciendo. Este ha sido el mayor conflicto que hemos tenido en esta clasificación y por este instante a Max Verstappen le eliminaban la vuelta, lo que llevaba a Lando Norris nuevamente a ponerse en pole provisional y llegaron los segundos intentos. Por supuesto, aún asegurando, os esperaréis que el poleman sea el mismo de siempre. Pues no, llegó Max Verstappen y cerró su vuelta para ponerse en esa tercera posición. Por detrás ya seguro de los McLaren hicieran lo que hicieran, pero es que Norris no estaba seguro porque pese a mejorar su vuelta, llegó
Oscar Piastri para lograr esta pole o como quieran llamarlo de la sprint. El piloto australiano consigue llevarse esta primera posición y será la primera vez en Fórmula 1 que salga desde la primera posición, acompañado además por su compañero de equipo porque fue Norris quien quedó segundo. Le eliminaron su última vuelta en Q3, pero aún así no había sido suficiente para mejorar con respecto a Piastri y se quedó en ese segundo lugar. Tercera posición para Max Verstappen, cuarto lugar para George Russell y estáis viendo ahí puesto en quinto lugar a Fernando Alonso, pero ya os adelanto de que no. Esa fue su vuelta, había hecho un quinto lugar, pero la han eliminado vueltas por track limits. Ha habido varias vueltas eliminadas y la de Alonso le acabó haciendo bajar hasta el noveno. Ahora os lo adelantamos, por lo tanto, en quinto lugar sale Carlos Sainz, en sexta posición saldrá Charles Leclerc, octavo Nico Hülkenberg, séptimo Nico Hülkenberg y octavo Sergio Pérez, quien también han eliminado una vuelta al final, pero él sí que había conseguido cerrar vuelta, por lo tanto, por eso se queda octavo. Alonso sin vuelta porque fue a un único intento, se queda noveno y Esteban Ocon, que tampoco logró cerrar su vuelta, se queda en décima posición. Este ha sido este resumen a la clasificación shootout que hemos tenido en este Gran Premio de Qatar, una clasificación marcada, como la habéis podido ver claramente, por esos límites de pista, pero está claro, si cambias además los límites de pista nada antes de dar comienzo a esta clasificación, que únicamente han tenido 10 minutos para probarlo y ya fueron además objeto de pues que fuera controversia en el día de ayer, pues hoy lo ha sido. Sinceramente creo que la medida de la FIA ha sido errónea. Creo que no tenían que haber limitado más ese límite de pista, haber extendido más y haber hecho más estrecha la pista, sino que tenían que haberlo dejado como estaba. Y si es problema para los neumáticos, que los pilotos no pisen esos pianos asesinos. Creo que el principal problema es que esos pianos asesinos estén ahora mismo en un circuito donde corre la Fórmula 1, eso para empezar. Pero estando, creo que sí. Entiendo que la FIA lo hace por problemas de seguridad, pero si están ahí, yo creo que lo que tienen que hacer los pilotos es no usarlos. Aún así, por ese motivo ha habido tanto revuelo, ha habido tanto caos por esos límites de pista, pero lo primero que tenemos que comentar, Oscar Piastri saldrá primero. No es poleman, no es pole, como quieran llamarlo, lo que sea este experimento que estamos teniendo con esta sprint, que seguimos diciendo que no nos gusta, pero independientemente de ello, saldrá en esa primera posición. Oscar Piastri, impresionante lo que es capaz de hacer este chico en su primer año, cada vez va mejor, ya superó a Norris en la clasificación de Japón y ahora en esta primera posición que consigue tener para esta sprint, además de esa primera fila para McLaren que tendremos en el día de hoy. Muy bien Oscar Piastri, y además sabemos que su fallo suele ser esa degradación de neumáticos, pero en la sprint no va a tener tanta repercusión, por lo tanto quizá podemos llegar a verle ganar esta sprint, pues veremos en un par de horas. Lo hará acompañado de su compañero de equipo, Lando Norris, que queda en segunda posición. Ha estado bastante fuerte, pero no ha sido capaz de igualar el ritmo que ha tenido Oscar Piastri. Y Max Verstappen, que la verdad que ha sido bastante sorprendente porque sí que le han eliminado ese tiempo, sí que quizá ha tenido que asegurar bastante, pero la verdad que esperábamos que consiguiera aún así hacer la pole, pero no es que no haya conseguido esta pole de la sprint, sino que encima se ha quedado casi a 2 décimas de diferencia frente a Oscar Piastri. En ese sentido, muy sorprendente lo que ha ocurrido, pero ya sabemos, sale tercero, este circuito es un circuito Red Bull, la recta que hay de DRS es extrema, es súper extensa, es decir, que lo que esperamos es que aún así lo pueda llegar a ganar, y aún así, quedándose tercero, le vale para conseguir el título, que es su objetivo en el día de hoy. Cuarto para George Russell, muy impresionante lo que había logrado hacer nuevamente Fernando Alonso, se ha sentido muy como en el día de ayer, es decir, que al Aston Martin no está, pero Alonso consigue sacar mucho más de él, como lo vemos con un Stroll que cae en Q1, pero Alonso consigue, en esta ocasión había clasificado quinto. El problema ha estado en que no tenía neumáticos blandos nuevos, Aston Martin priorizó la clasificación de ayer y no se desguardó ni un solo juego de neumáticos. En ese sentido te digo que yo, por ejemplo, prefiero hacer eso si tuviera yo esa toma de decisión, aunque sí que creo que se podrían haber guardado un juego de neumáticos blandos nuevo. Al no haberlo hecho, lo que han tenido que hacer es esperar a que los otros pilotos rodasen y ellos únicamente salir a un último intento que con todo el revuelo de los track limits, pues él ha salido perjudicado y saldrá en novena posición. Aún así, como digo, su ritmo ha sido bueno y desde ese noveno puesto, con pilotos rápidos que tiene también que intentar quizá adelantar, vamos a poder ver cuál es el ritmo real en una tanda más larga y además en competición de Fernando Alonso.
Así que en ese sentido nos puede llegar a venir algo bien. Poco más os podemos comentar de lo que ha sido esta clasificación sprint, así que nos dejamos ya del resto de los temas para la sprint que viviremos dentro de un par de horas. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Déjame en los comentarios tus opiniones de esta clasificación y vuestra predicción para la sprint. ¿Quién creéis que va a ganar? ¿Logrará Piastri defender esa primera posición? Quizá lo hace Norris o puede ser Max Verstappen que remonte. Dejadme en los comentarios que estaré encantado de recibiros. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Dale un like al vídeo si te ha gustado porque lo necesitamos, apoyarás muchísimo el canal si lo haces y nos vemos en el siguiente, que hablaremos de la sprint del Gran Premio de Qatar.